Muy buenos días, mi nombre es Nicole Michelle, soy integrante del grupo número 8, el cual está compuesto por Alessandra Susañas y Nicole Mejía. Estaremos dando una breve entrega de lo aprendido. Yo le hablaré un poco sobre la introducción de lo hablado. La antropología filosófica es una rama fundamental del pensamiento que busca desentrañar el misterio del ser humano desde una perspectiva total integradora, frente que plantea la pregunta radical: ¿por quién es el ser humano? Más allá de sus manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales, se interroga por su esencia, su dignidad, su libertad, su apertura a la trascendencia y su lugar en el cosmos. A lo largo de este trabajo se ha abordado un amplio abanico de cuestiones fundamentales que permite comprender al ser humano desde una mirada filosófica profunda. Se ha explorado diversas corrientes como el dualismo platónico, el personalismo comunitario y la visión integral propuesta por autores como Max Scheler, No Ruiz de Peña, Zubiri y otros. Asimismo, se han analizado las dimensiones esenciales de la persona, corporal, psíquica y espiritual, destacando su unidad, su vocación trascendentes y sus valores absolutos. Objetivos del trabajo: analizar criteriamente principal concepciones antropológicas desde la tradición fisiológica. Reconocer y valorar la dimensión espiritual y trascendente del ser humano. Identificar las consecuencias éticas, sociales, personales y que varían de un integral de la persona. Promover una reflexión crítica sobre el valor absoluto de las personas y su dignidad como fundamento de todos los valores. ¿Qué es la antropología filosófica? La antropología filosófica es una rama de la filosofía que busca comprender al ser humano en su totalidad, más allá de los que enfoques reduccionistas de las ciencias particulares, a diferencia de la antropología biológica, cultural o psicológica, que abordan aspectos parciales del ser humano, como su estructura física, su evolución o su comportamiento. La antropología filosófica trata de responder a preguntas fundamentales como es el ser humano, lo que lo distingue del resto de los seres, cuál es su esencia. ¿Qué busca la antropología filosófica? La antropología filosófica busca responder la pregunta por la esencia del ser humano. No solo que hace, sino que es, a diferencia de otras ciencias humanas, que se conforma con, que se conforma con estudiar comportamiento o funciones, sino que indaga sobre el fundamento, el sentido y el valor del ser humano. En este sentido, su valor en este sentido, busca en tanto ontológica, qué tipo de bus, qué tipo, qué tipo, que es el ser, perdón, qué tipo de ser es el hombre, como axiológica, qué valor tiene el hombre en el universo. Define el objeto de un estudio de la antropología filosófica. El objeto del El objeto de estudio de la antropología filosófica es el ser humano. Como totalidad, esto implica que una visión integrada de todas las dimensiones humanas, biológica, racional, emocional, espiritual, social, histórica y trascendente no se enfoca únicamente en lo observable o mediable, sino que busca captar lo más profundo o lo más profundo del ser humano, incluyendo su autoconciencia, su capacidad, su simbología,
su libertad, su libertad, su, su morabilidad, su apertura hacia lo absoluto. ¿De dónde nace la pregunta del hombre por su consecuencia? Perdón, por su esencia. ¿De dónde nace la pregunta del hombre por su esencia? La pregunta del hombre por su esencia, nace del hecho mismo, de su conciencia. El ser humano es el único ser que se pregunta por sí mismo, que no solo es, sino que sabe que es, busca comprenderse, es autorreflexión, ha sido una constante en la historia del pensamiento humano. Desde la inscripción del templo, desde Fleto, conócete a ti mismo, hasta las reflexiones existencialistas contemporáneas. Este cuestionamiento surge con más fuerza en el momento de crisis cultural, esencial o civilizatoria. Porque se otorga más Shirley un lugar esencial al hombre. Más Shirley otorga al ser humano un lugar especial porque los considera un espíritu capaz de valorar, amar, orientarse liberalmente hacia fin trascendente. A diferencia de A diferencia de otros seres vivos, el hombre no está determinado únicamente por instintos o condicionamientos biológicos, sino que posee la capacidad de decidir, de actuar según valores y de elevarse por encima de sus necesidades inmediatas. Shirley critica Chile critica la consecuencia del ser humano como animal racional de origen aristotélicos, porque te aprecia reductiva por la esencia del hombre. No está solo en una racionalidad, sino en su espiritualidad. La siguiente. ¿Cuál es la intención última de la antropología filosófica? La intención última de la antropología filosófica es iluminar el sentido de la esencia humana. No se trata únicamente de saber qué es el hombre, en términos abstratos, en términos abstractos, sino de comprender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo debemos vivir. Esta disciplina busca ofrecer una visión integral del ser humano que la permita vivir con más plenitud. Entre ellas tenemos la responsabilidad y conciencia de sí mismo. En este sentido, su finalidad es solo teórica, sino fundamentalmente práctica y esencial. En el mundo cada vez más fragmento donde el ser humano corre el riesgo de reducir, reducir a estadística, funciones o algoritmos. Algoritmo. La antropología filosófica reivindica su dignidad y su libertad de su valor intrínseco. Su valor intrínseco. La otra. ¿Qué sostiene la visión dualística del ser humano que plantea Platón? La visión dualística del ser humano sostiene que el ser humano está compuesto por dos realidades distintas y separables, el cuerpo y el alma.
Esta conciencia tiene un origen en la filosofía griega, especialmente en Platón, quien es uno de los exponentes más importantes del dualismo antropológico. Para Platón el alma es la verdadera esencia del ser humano, inmortal, racional y eterna. El cambio, el cuerpo es el material corruptible y transiórico. El alma persiste al cuerpo y no habita temporalmente en esta línea del cuerpo. He visto como una prisión del alma, una carga que le impide alcanzar la verdad y la perfección. Por eso la vida fisiológica, según Platón, es una reparación para la muerte. Eh, entendida como la libertad del alma del cuerpo. A su juicio, ¿cuál es la objeción más importante que se ha hecho a la concepción dualística de las personas justifica? Una de las objeciones más revelantes de la consecuencia dualística es que separa artificialmente el cuerpo y el alma, como fueran dos entidades independientes, lo que puede llevar a un desvalorizamiento del cuerpo y de la vida material. El dualismo de Platón tiene, el dualismo de Platón tiende a considerar el cuerpo como el alma como el cuerpo como algo negativo, una cárcel del alma, lo cual puede generar una visión pesimista de la corporalidad y de la sexualidad en el placer, incluso la vida cotidiana. Esta visión puede derivar en prácticas de descreto por el cuerpo o de la excesividad extrema, como ocurrió en ciertos movimientos religiosos históricos. En oposición de la visión dualista, humano es el ser humano que plantea la visión personalista. La visión personalista plantea que el ser humano debe ser entendido como una unidad integral e invisible del cuerpo, mente y espíritu. A diferencia del dualismo que fragmenta al hombre en partes de personalidad, considera de lo que es corporal y no espiritual. No son dos, dos sustancias, dos sustancias corporal y espiritual. Son dos sustancias separadas, sino dimensiones interrelacionadas de una única realidad de la persona. Para los filosóficos, las personalidades como Emmanuel Monnier, el ser humano no puede reducirse a su materialidad, a su racionalidad es una totalidad viviente, consciente, libre, capaz de amar, de comprenderse y de trascender el cuerpo. No es una prisión ni un simple instrumento, sino una expresión a la persona a través del cuerpo. El ser humano entra en la relación comunica y construyendo sentido. La persona humana, concepto y característica de la persona. ¿Qué quiere decir Monnier cuando habla de la personalidad, personalismo? Cuando Emmanuel Monnier habla del personalismo, se refiere a una corriente filosófica que coloca a la persona humana en el centro de toda reflexión. Para Monnier, la persona no es solo un individuo biológico o un sujeto racional, sino un ser integral, libre, responsable, abierto a la trascendencia y en constante relación con los otros. El personalismo, según Monnier, se opone al individualismo como al colectivismo, rechaza la idea y el cerrado en sí mismo, aislado, autosuficiente y cerrado en sí mismo. Aislado y cerrado a sí mismo, como propone como propone el liberalismo externo, y también rechaza la visión del hombre como simple, como
como simple enganaje de un sistema social o político, como como en totalismo. Puede ser el ser humano, puede ser, puede puede el ser humano ser instrumento, argumento de su pregunta. Desde una perspectiva ética, filosófica, el ser humano no debe ser instrumentalizado, aunque históricamente ha sido víctima de ello. En múltiples contextos, esclavitud, explotación laboral, manipulación política, cooficiolación en los medios, etcétera. Instrumentalizar al ser humano significa tratarlo como un objeto, como un medio para alcanzar un fin, ignorando su dignidad intrínseca o condición en fin de sí mismo. La filosofía personalizada, específicamente Emmanuel Monnier, también la ética kantiana, sostiene que la persona humana tiene un valor absoluto que no depende de su utilidad, utilidad productiva, belleza o salud. De su opinión sobre lo que plantea por el manifiesto al servicio del personalismo. El manifiesto al servicio del personalismo, escrito por Manuel Monnier, es una propuesta fundamental humanista, ética, revolucionaria que busca poner en el centro de la vida política, económica y cultural a la persona humana, en un contexto marcado el auge del totalismo del capitalismo salvaje y la deshumanización de las masas. El manifiesto es un grito de dignidad, libertad y responsabilidad. Lo más valioso de este manifiesto es su crítica, tanto al individualismo como al colectivismo. Monnier denuncia al individualismo burgués que aísla al ser humano de su egoísmo y también al colectivismo que lo aplasta bajo la maquinaria del Estado o del partido. ¿Qué significa todo el ser humano? Tiene un valor absoluto. Decir que todo ser humano tiene un valor absoluto significa que la dignidad es inherente, inviolentable y no depende de las circunstancias externas como la utilidad, capacidad, edad, salud, condición social o cultural. Es un valor que no se mide ni se negocia. Es una cualidad esencial de todo ser humano por el solo hecho de ser persona. Esta afirmación tiene profundamente implicaciones éticas, políticas y jurídicas. Implica que ninguna persona puede ser usada como un medio para un fin, que cada vida humana merece respeto, que desde el inicio hasta el fin, que ninguna justificación económica, científica, ideológica puede legitimizar su manipulación, marginación o destrucción. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice que el ser humano es de naturaleza espiritual? Decir que el ser humano es una naturaleza espiritual significa reconocer que en su realidad no se agota en lo material. Lo biológico, los instintos del hombre solo vive, sino que sabe que vive no solo, sino que sabe que vive, no solo actúa, sino que es consciente de sus actos. No solo existe, sino que pregunta por el sentido de su esencia. La espiritualidad humana no se reduce a lo religioso, aunque incluirlo implica la capacidad de trascendencia, de ir más allá de lo inmediato, de abrirse a valores como la verdad, el bien, la belleza y justifica el amor.
¿Qué quiere decir la expresión? La persona es una sustancia que subiste. La presión, la persona es una sustancia que subiste, proviene de la tradición filosófica aristotélico, tomista, y fue fundamental desarrollada por Boecio, quien definió que la persona como nat natarau, natarut, racionista individuo. Sus, Substancia. Sustancia individual que naturaleza regional. Esta definición busca capturar el carácter ontológico de la persona que como realidad autónoma que existe por el sí mismo y no conoce parte de otra cosa. Decir que la persona es una sustancia que subiste significado que no es prioridad, accidente o función de algo mayor, sino una entidad completa, entera, en la misma, dotada de la identidad continua. La persona no es reducible a raíces, funciones sociales o capacidades temporales. Existe en sí mismo un objeto, existe en sí mismo un sujeto y no un objeto. Hasta acá mi parte, dejo a mi compañero Alexander Susán. ¿En qué consiste la profundidad? ¿En qué consiste la profundidad de la riqueza del interior de las personas? La profundidad, riqueza anterior de la persona se refiere a la dimensión espiritual, racional, efectiva y ética que constituye su esencia. Esta riqueza no es visible de forma inmediata, sino que se manifiesta en la capacidad del ser humano para conocerse, amarse, crear y decidir liberalmente, comprometerse y trascenderse. A diferente de los objetos de los seres marentes vivos, la persona humana posee un interior y un yo consciente y reflexión que permite interrogarse sobre el sentido de su existencia y proyectarse hacia un futuro a valorar su presente. Esta interioridad es fuente de su libertad, creatividad y también su voluntariedad. ¿Qué quiere decir la persona es un sujeto único? Afirma que la persona es un sujeto único, que significa reconocer que cada ser humano posee una individualidad irrepetible. No hay dos personas exactamente iguales, ni en su biología, ni en su psicología, ni en su historia, ni en su expresión de vida. Esta es la única que constituye la base de la dignidad y el respeto que merece cada individuo. La persona no es un objeto, entre otros, ni un número, ni una estadística. Es alguien, es un alguien, no un algo. Ser objeto aplica el centro de decisiones, poseer la conciencia de su capacidad, autodeterminación y la identidad que no se diluye en lo colectivo. Además, la unicidad se expresa en el modo particular en el que cada persona siente y piensa, ama y sufre y construye su sentido. ¿Qué quiere decir la persona de un ser corporal, espacial y temporal? Es decir, que la persona es un corporal especial temporáneo, que significa su existencia está situada en el contexto físico concreto y que su vida concurre en el tiempo. No somos seres arrastrados ni espíritus puros. Vivimos en un cuerpo que ocupa lugares en el espacio y cambian con el tiempo. Esta condición nos hace vulnerables y finitos y al mismo tiempo capaces del desarrollo de la transformación. La corporidad no es un accesorio de la persona, sino que constituida de su ser a través de un cuerpo experimentado en el mundo, nos comunicamos, amamos, sufrimos y actuamos.
Explique el hecho de la persona y define el tiempo a la vez que permanece abierta. Afirmación de que la persona se define en el tiempo y permanece abierta expresa una división dinámica y existencial al ser humano. No, no hacemos con una identidad cerrada totalmente, determina, sino que vamos construyendo a lo largo de la vida con cada decisión, cada experiencia, cada relación, va moldeando a quienes somos. Esta concepción está a distancia de las teorías esenciales que veían al ser humano como algo fijo, inmutable en un cambio de la antropología contemporánea personalística entiende a la persona como proyecto de vocación que somos seres de procesos en construcción constante. Concepto de dignidad de la persona humana. ¿Qué quiere decir el autor con la persona digna? Cuando el autor afirma que la persona digna está subrayando que cada ser humano posee un valor, que cada ser humano posee un valor intrínseco, absoluto, inviolable, que nos depende de sus cualidades, funciones, logros o condiciones. Está afirmando que tiene profundas raíces en la tradición filosófica de la ética de Kant, quien decía que las personas del ser tratadas siempre como fin y nunca como medio, hasta el personalismo cristiano, que ven la persona de los imagen hasta la imagen y semejanza de Dios. Explique la frase de ahí en ámbito axiológico de la persona y valor fundamental de este método fundamentado a todos los valores. Esta frase afirma que en el campo de la axiología de la rama de la filosofía estudia los valores y la persona es el valor supremo sobre el cual lo fundan todos los demás valores. En otras palabras, todo el valor como una justicia, libertad, solidaria, la paz o el amor tiene un sentido de legitimidad y la paz en el amor del sentido de la legitimidad en medida en que contribuye a la realidad en plena persona. Reconocer a la persona como el valor fundamental fenómeno humano que implica la serie de consecuencias profundas y transformadoras múltiples dimensiones. Uno, cada persona debe ser tratado en fin de sí misma, sin importar su edad, género, raza, religión, salud o condición social. Número dos, los derechos fundamentales, vida, libertad, integridad, educación, salud, etcétera, no dependen de la ley de la cultura, sino que se deberían directamente al valor instintivo de la persona. Número tres, ninguna persona debe ser usada como medio de un fin económico, político, científico o ideológico. Número cuatro, toda la organización social del sistema legal o político debe orientarse al servir a la persona, no al revés. Número cinco, al desarrollo humano debe incluirse no solo el técnico profesional, sino también que el ético, espiritual y efectivo. Número seis, reconocer la igualdad y dignidad impulsa el compromiso de los invulnerables y exige una estructura más justa. Número 7. Fundamental encuentro dialógico de amor como forma de relación en reconocer y valorar la singularidad del otro. Número 8. Invita a ver a la persona como abierta al ministerio, al sentido, para muchos lo activismo. Conclusión. El recorrido de la distinta pregunta. En conclusión, el recorrido de las distintas preguntas planteadas en evidencia de la complejidad y profundidad del ser humano, cuya comprensión no puede reducirse en enfoques parciales o técnicos. La antropología física permite rescatarle el valor de la persona como el sujeto libre, consciente, histórico y trascendente, capaz de verdad, amor y de comunión.
a través de análisis de las dimensiones corporáneas y Sí, psiqui- psíquica. psíquica y espiritual que revela la persona y unidad viviente abierta al mundo y al otro lo eterno. El cuerpo no es una prisión del alma ni un objeto de manipulación, sino expresión de espíritu, de psiquis, no es manera de racional efectiva, sino símbolo de libertad, espíritu, no es una no es una atracción, sino un núcleo de profundo desde cualquier ser humano se afirma como persona. El valor absoluto de la persona humana en cuanto al fin de sí misma y no medio para otro fin. Debe ser reconocido como principio fundamental del orden ético, político, social, y de ahí que todo el sistema que pretenda confiscar, instrumentalizar o negar esta dignidad, condenado al fracaso moral. Hasta aquí fue mi participación.